Un empresario millonario y exitoso se encuentra en una situación inusual al ser robado a plena luz del día por una joven de la calle. Indignado y herido en su orgullo, decide seguirla, decidido a recuperar lo que es suyo. Pero al encontrarla y descubrir el verdadero motivo detrás del robo, se ve confrontado con una realidad que cambiará su vida para siempre. Eduardo Montalbán era un hombre conocido por su mirada fría y su postura impecable. A sus 46 años, había construido un imperio de negocios, acumulando una fortuna con años de trabajo incansable. Nunca permitía que nada desviara su enfoque, que era, por encima de todo, el lucro. Por eso, no tenía tiempo para problemas menores ni para nada que estuviera fuera de su control. Todo en su vida era previsible, planeado y limpio. Pero esa mañana, mientras salía del auto en dirección a una reunión importante, algo fuera de lo común lo sorprendió. Apenas puso un pie en la acera, Eduardo sintió un leve golpe y vio una figura rápida pasar a su lado. En cuestión de segundos, se dio cuenta de que su billetera había desaparecido de su bolsillo. Se giró, perplejo, y vio a una joven de apariencia frágil, corriendo con una destreza increíble y con su billetera en las manos. Una mezcla de ira e incredulidad se apoderó de él. Un hombre como él, con todo bajo control, no podía simplemente ser víctima de un robo a plena luz del día, y menos aún por una chica de la calle. Aquello era un ataque directo a su orgullo. Por un instante, casi se dio media vuelta para seguir su camino, pero algo lo detuvo. La ira por el robo despertaba un impulso que no conocía, el deseo de enfrentar la situación personalmente, de recuperar lo que era suyo, sin importar quién estuviera involucrado. «No te escaparás tan fácil», murmuró, y, con un impulso inusual, comenzó a seguirla por las calles estrechas. La joven se movía con una agilidad impresionante, entrando en callejones estrechos, atravesando pasajes y esquinas con una precisión que denotaba experiencia. Eduardo no sabía con certeza qué lo impulsaba a continuar, pero cada vez que la perdía de vista, su determinación solo aumentaba. La ciudad que él conocía era vista desde edificios altos, en ambientes controlados y seguros, y el camino que ahora recorría parecía un mundo diferente, donde cada paso era un descubrimiento, donde el polvo, el ruido y la prisa se mezclaban en una realidad dura que nunca había formado parte de su vida. Durante varios minutos, Eduardo intentó mantener el ritmo. Observaba que la joven no corría por simple diversión o por falta de opciones, estaba luchando por algo. Ella miraba hacia atrás de vez en cuando, evaluando la distancia entre ellos, y parecía claramente angustiada, como si tuviera algo más que perder además del dinero de un empresario al que ni siquiera conocía. En cierto momento, Eduardo dudó, sintiendo el cansancio, pero algo dentro de él lo empujaba a seguir adelante. Algo en esa escena lo provocaba de una manera que nunca había imaginado. Finalmente, tras una serie de giros y desvíos que lo dejaron casi sin aliento, la vio doblar una esquina y entrar en una casa vieja y descuidada, donde la pintura estaba descascarada y las ventanas casi cayéndose. Se detuvo en la entrada, sintiendo su corazón acelerado. El lugar parecía tan precario y distante del mundo que él conocía que un escalofrío recorrió su espalda. Eduardo había encontrado el escondite de la joven, pero ahora, ¿qué hacer? Sin perder tiempo, entró con pasos firmes, decidido. Encontró a la joven en un rincón de la sala, sosteniendo la billetera como si fuera su último recurso, su único medio de defensa. Sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de miedo, al mismo tiempo, de una inesperada audacia. Eduardo percibió que ella estaba dispuesta a luchar por aquello hasta el final. Pero él no estaba allí para negociar ni para dejarse intimidar. «Devuélvemela», ordenó con voz fría y firme. La chica, al escuchar el tono de Eduardo, vaciló. Parecía al mismo tiempo aterrada y frustrada, como si la presencia de él allí fuera una amenaza para su propio plan, para su esfuerzo por salvarse de algo mucho más grande que él. Fue entonces cuando, en un impulso desesperado, soltó lo que tenía en el pecho: «Necesito ese dinero. Es para comprar la medicina de mi hermano, está enfermo, ¿entiendes?» Ella hizo una pausa, respirando hondo y desviando la mirada, como si quisiera controlar el temblor en su voz. Eduardo permaneció en silencio, mirándola fijamente. Nunca nadie le había hablado así, con esa mezcla de miedo y desesperación. Podía sentir la tensión en el aire,
pero su primera reacción fue de incredulidad. ¿Quién era esa chica para invadir su vida con algún drama cualquiera, pensando que podía simplemente robar y escapar ilesa? Pero la voz de ella tenía un peso que no podía ignorar. ¿Tu hermano?, preguntó, con un tono que rozaba el sarcasmo. ¿Y tu madre, dónde está? ¿No debería ser ella quien se ocupara de ti y de él? Camila, como él llegaría a saber que se llamaba, bajó los ojos, y su expresión cambió. Ahora, la ira daba paso a algo más profundo, una mezcla de dolor y decepción. Ella se fue, señor. Nos dejó aquí, solos. Yo hago lo que puedo. Su voz se quebró, pero volvió a mirarlo con firmeza. Y si tengo que robar para que mi hermano siga vivo, eso es lo que haré. Eduardo sintió una extraña punzada al oír aquello. La frialdad habitual con la que juzgaba y desestimaba los problemas ajenos parecía no funcionar allí, y se encontró ante una elección incómoda. Sabía que podía simplemente recuperar su billetera, llamar a la policía y seguir con su vida sin mirar atrás. Pero esa pequeña historia de abandono y necesidad, contada en segundos, lo tomó desprevenido. La voz determinada y los ojos endurecidos de la joven le mostraban una realidad que siempre había preferido ignorar. Eduardo sostuvo la billetera, pensativo, y sin saber exactamente el motivo, preguntó: «¿Ese hermano tuyo, dónde está?». Eduardo mantuvo los ojos fijos en Camila, quien vaciló por un momento, pero acabó llevándolo hasta su hermano. La joven caminaba delante de él por las calles cada vez más oscuras y estrechas, lanzando miradas desconfiadas hacia atrás, como si quisiera confirmar que él aún la seguía. Eduardo notaba que, al contrario de su rutina repleta de seguridad y control, ahora era él quien se aventuraba en territorio desconocido y algo hostil. Camila lo guió hasta un callejón oscuro y estrecho que llevaba a un edificio pequeño, decadente y prácticamente en ruinas. Eduardo observó las paredes sucias, donde se acumulaba moho, y las ventanas con vidrios rotos, sostenidos por pedazos de cinta adhesiva. Para él, aquello era más que una sorpresa, era un choque. Nunca se habría imaginado que alguien pudiera llamar hogar a un lugar como ese. Camila se detuvo frente a una puerta de madera que apenas se sostenía en sus bisagras, la abrió despacio y entró sin decir nada. Eduardo la siguió, encontrándose en un espacio tan precario que ni siquiera podría llamarse hogar. Las paredes estaban agrietadas, el suelo era de cemento gastado, y el ambiente parecía sombrío y opresivo. Pronto se dio cuenta de que el único lugar para descansar era un viejo y desgastado colchón en un rincón de la sala, donde yacía una figura pequeña. El niño, que parecía tener entre 8 y 9 años, estaba pálido y respiraba con dificultad, cada jadeo parecía un esfuerzo inmenso para él. Eduardo se sintió incómodo, deteniéndose a unos pasos de distancia, mientras Camila se arrodillaba junto a su hermano. «Joaquín», susurró ella, mientras pasaba la mano por el rostro febril del niño. «Este es el Señor, es Él quien va a ayudarnos». Al escuchar eso, Eduardo sintió una incomodidad profunda, una sensación de estar en un lugar que exigía de él algo que nunca había ofrecido a nadie. Siempre había creído que cada uno era responsable de su propio destino, y que el éxito dependía del esfuerzo y la frialdad. Sin embargo, ese niño enfermo, frágil e inocente, lo hacía cuestionarse a sí mismo. «¿Qué tiene?», preguntó Eduardo, tras unos segundos de silencio. Camila se levantó y, con un tono que mezclaba orgullo y cansancio, respondió: «Tiene una infección fuerte. La fiebre no baja. Sin los medicamentos correctos, va empeorando, hasta que, un día, ya no va a aguantar». Le lanzó una mirada directa a Eduardo, sus ojos brillando de determinación. «Hago lo que puedo, pero lo rechazaron en el hospital porque no tengo un centavo para pagar. Y no me voy a quedar esperando a que muera». Eduardo no sabía qué responder. Por un lado, su mente práctica y fría le decía que eso no era su responsabilidad. Había trabajado duro toda su vida, nunca contó con nadie y jamás habría esperado ayuda de otros. Por otro lado, la dureza de la situación lo tocaba de una manera nueva, hasta incómoda. Camila no estaba allí mendigando ni victimizándose. Su postura era la de alguien dispuesta a hacer lo necesario para salvar a su hermano, aunque eso significara enfrentarse a personas poderosas como él. «¿Cuánto es necesario para el tratamiento?»,
Preguntó con cautela. No es solo el dinero, señor. Él necesita un seguimiento, medicamentos que no son baratos y alguien que lo cuide hasta que mejore, respondió, sosteniendo con firmeza la mano de su hermano. Yo puedo hacer lo que sea necesario, pero no sé si podré lograrlo sola. Eduardo miró a Camila, ya sin la ira inicial. Había algo en ella que le hacía ver más allá de la dureza de las palabras. La urgencia en sus ojos, la tristeza que intentaba ocultar, todo mostraba el peso que llevaba. Permaneció en silencio, pero, por alguna razón, no podía simplemente marcharse y abandonar esa situación. Mira, chico, Eduardo se agachó junto al niño, que abrió los ojos despacio al escuchar su voz. Tu nombre es Joaquín, ¿verdad? Joaquín asintió levemente, pero no dijo nada. Sus ojos cansados y su piel pálida contaban la historia de un sufrimiento prolongado. Eduardo sintió un peso que no comprendía del todo, era una sensación que parecía arrancarlo de su vida estructurada, obligándolo a ver una realidad cruda y sin filtros. Camila, al ver al empresario junto a su hermano, sintió una chispa de esperanza. A pesar del semblante distante y del rostro impasible de Eduardo, notaba que algo en él parecía estar tambaleándose. Y en ese instante, Eduardo se encontró atrapado en un dilema silencioso. Estaba frente a una decisión que nunca había enfrentado antes, ayudar a alguien por un impulso que iba en contra de todo lo que creía, o seguir adelante como siempre había hecho. Ponderó por unos instantes, y finalmente, respiró hondo, tomando una decisión que lo sorprendía a sí mismo. Voy a ayudarles, dijo, en un tono serio. Vamos al hospital ahora, y me aseguraré de que reciba lo que necesita. Camila quedó en shock por un momento, sin saber si creerle o no. Al ver su expresión, Eduardo continuó, intentando explicar su actitud, no lo hago por caridad. Es porque, vaciló, escogiendo las palabras con cuidado, me parece que has hecho todo lo que podías. Y, por lo visto, el mundo no ha sido muy justo contigo. Camila sintió, aún sin saber cómo reaccionar, pero una chispa de alivio apareció en sus ojos. Tomó a Joaquín con cuidado, ayudándolo a levantarse con lo poco de fuerza que le quedaba. El niño, aún débil, se apoyó en ella, y juntos fueron hacia la puerta, con Eduardo siguiéndoles de cerca. En el camino al hospital, Eduardo se sentía como si estuviera en una situación irreal, como si todo estuviera fuera de lugar. Él, que había pasado la vida predicando la disciplina, el desapego emocional y el enfoque en el dinero, ahora estaba llevando a un niño enfermo al hospital, arriesgando su imagen e incluso algo de su dinero. A cada minuto, intentaba justificarse a sí mismo el porqué de su decisión de ayudar. Pero, aunque no comprendía del todo, sabía que su decisión era irreversible. Al llegar al hospital, Eduardo usó su influencia y estatus para asegurar que Joaquín fuera admitido de inmediato. Mientras los médicos y enfermeros preparaban al niño para los exámenes iniciales, él y Camila esperaban en un pequeño pasillo. Ella no decía nada, pero la expresión en su rostro revelaba una gratitud silenciosa, mezclada con una ansiedad palpable. Esto es solo el comienzo, Camila, dijo él, aún sin creer del todo las palabras que salían de su boca. Veremos cómo responde al tratamiento, y después tomaremos las próximas decisiones. Pero que quede claro, no sé qué esperar de todo esto. Camila lo miró y esbozó una leve sonrisa, la primera que le veía desde que se conocieron. Era como si, por un instante, la fortaleza de esa joven, hasta entonces sostenida por la necesidad de supervivencia, comenzara a ser impulsada por algo más, una esperanza. Las primeras horas en el hospital fueron una mezcla de alivio y tensión. Camila permanecía cerca de su hermano, observando cada procedimiento con ojos atentos y angustiados. Eduardo se mantenía cerca, aún sin entender del todo que lo retenía allí, pero, de alguna forma, incapaz de irse. Aunque estaba acostumbrado a resolver problemas con frialdad, ahora se encontraba frente a una situación en la que no tenía control alguno, y eso lo incomodaba profundamente. Joaquín fue colocado en una pequeña sala de observación, y mientras el equipo médico se preparaba para iniciar el tratamiento, Eduardo pudo observar de cerca cuánto parecía estar agotada y al mismo tiempo incansable la joven. El médico responsable se acercó y dio las primeras instrucciones para que Joaquín fuera tratado con un antibiótico específico y un conjunto de medicamentos para controlar la fiebre y la infección.
El estado del niño era frágil, y Eduardo notó la preocupación en los profesionales. Aquello le produjo una sensación de incomodidad y una responsabilidad que nunca había sentido antes. Señor Montalbán, necesitaremos monitorear cómo reacciona a los medicamentos, explicó el médico, en un tono cauteloso. Dependiendo de su respuesta, tal vez tengamos que ajustar el tratamiento. La situación es delicada. Eduardo asintió, pero notó que Camila, junto a su hermano, no pestañeaba, como si estuviera colgando de cada palabra. Observó la forma en que ella sujetaba la mano del niño, como si ese vínculo entre los dos fuera la última ancla que la mantenía firme. En los días que siguieron, Eduardo vio a Camila pasar noches en vela junto a su hermano, ayudándolo a alimentarse, cuidando de que tomara sus medicamentos y sin abandonar nunca aquella fría e impersonal habitación del hospital. Las primeras dosis de los medicamentos parecían surtir algún efecto, y Eduardo notó que Camila finalmente respiraba un poco más tranquila, como si la mejoría de su hermano fuera lo único que la mantenía en pie. Pero, durante una madrugada, mientras se la guardaba fuera del cuarto para asegurarse de que no necesitaran nada más, escuchó un sonido de pasos apresurados y vio las luces parpadeando con el movimiento del personal médico. Joaquín había empezado a tener una reacción inesperada a los medicamentos. Camila, que estaba dormitando junto a su hermano, despertó asustada al ver a los médicos entrar y sacar rápidamente a Joaquín de la cama para llevarlo a una sala de emergencia. Eduardo observó cómo la expresión de ella se transformaba en puro desespero y, por primera vez, sintió que no tenía nada que decir ni hacer para controlar la situación. Un nudo se formó en su estómago al verla aferrarse a la camisa de uno de los médicos, rogando por saber si su hermano estaría bien. Mientras esperaban noticias, Eduardo intentaba mantenerse frío, como siempre había sido. Sin embargo, el sufrimiento evidente de Camila era algo que no podía ignorar. Cuando finalmente el médico regresó, trayendo la noticia de que Joaquín estaba nuevamente estable, Eduardo vio a Camila sollozar de alivio. Fue entonces cuando decidió romper el silencio. «Si necesitas algo más, estoy aquí», dijo en un tono casi humano, colocando su mano en su hombro. Ella lo miró de reojo, intentando disimular las lágrimas y el cansancio, y susurró con sinceridad: «Le he hecho tantas promesas, le he dicho tantas veces que todo estaría bien, y ahora, señor, tengo miedo de que él se vaya, y de que yo me quede sola». Eduardo desvió la mirada. Era extraño escuchar esas palabras de ella, él, que siempre evitó los lazos y que nunca se permitió depender emocionalmente de nada ni nadie, ahora se veía confrontado por una realidad de dolor que parecía nueva y aterradora. Aquella joven, a quien inicialmente había visto como una amenaza, ahora despertaba en él una sensación confusa e intensa de respeto e incluso compasión. A la mañana siguiente, la fiebre de Joaquín volvió a subir y el niño comenzó a tener dificultades para respirar. Eduardo pasó la noche allí con ella, observando la batalla que se libraba a cada segundo, mientras las enfermeras entraban y salían de la habitación. El niño parecía luchar con todas sus fuerzas, y, a cada pequeña mejoría, Camila sostenía la mano de su hermano, sonriendo de una manera que Eduardo nunca había visto antes. «Va a salir de esta», murmuraba ella para sí misma, como si repitiera un mantra. A lo largo de las semanas, Eduardo empezó a frecuentar el hospital a diario, incluso cancelando compromisos importantes que, para él, eran casi sagrados. Se sorprendía por las horas que pasaba allí, sin necesidad. A veces, se quedaba observando a Camila, intentando entender la fortaleza que tenía para soportar tanto dolor e inseguridad. Eso lo hacía reflexionar sobre su propia vida, marcada por la ausencia de lazos y de afecto. «Señor Eduardo, gracias», dijo Camila una noche, mientras compartían un café en el pasillo del hospital. Él la miró, casi sorprendido, y, sin saber cómo responder, solo asintió. Camila parecía ver en él algo más que el hombre rico que era, quizás una señal de que él podía ser un punto de apoyo para alguien más allá de sí mismo. Y, con el tiempo, Eduardo comenzó a aceptar ese nuevo rol, aunque sin saber con certeza dónde lo llevaría. Después de muchas semanas, los médicos finalmente dieron una noticia que todos esperaban: Joaquín comenzaba a responder bien a los tratamientos, y su condición se estaba estabilizando. Aún necesitaría cuidados especiales, pero el mayor riesgo había pasado. Camila, al escuchar esto, rompió en lágrimas, y Eduardo se sintió profundamente conmovido,
de una forma que nunca había experimentado. Señor Eduardo, él va a recuperarse, volverá a sonreír. Ella lo abrazó impulsivamente, sin pensarlo dos veces, y él, sorprendido, correspondió el gesto, sintiéndose finalmente parte de esa lucha que antes le parecía tan ajena. Fue en ese momento que Eduardo se dio cuenta de que, además de haber ayudado a salvar una vida, él mismo estaba cambiando. Había descubierto una conexión verdadera e inesperada con esas dos personas, una conexión que llenaba el vacío que nunca supo que tenía. Joaquín daba señales de mejoría cada día, y la tensión que antes parecía pesar en el ambiente del hospital se transformaba en una esperanza discreta, pero constante. Camila seguía acompañando a su hermano con una dedicación incansable, y Eduardo notaba en cada gesto, en cada palabra de cariño, el vínculo profundo que existía entre ellos. En medio de todo esto, Eduardo se sentía cada vez más involucrado, el pragmatismo que siempre lo había definido daba paso a una curiosidad genuina por esos dos jóvenes que, sin querer, habían invadido su vida y despertado algo nuevo dentro de él. Tras algunas semanas, el médico dio la noticia de que Joaquín estaba finalmente fuera de peligro y que, en breve, podría recibir el alta, siempre que continuara con el tratamiento en casa. Camila se emocionó al escuchar esto, abrazando a su hermano y agradeciendo al médico con lágrimas de alivio y gratitud. Eduardo, parado al fondo de la habitación, observaba la escena con una expresión inusual en su rostro, una mezcla de satisfacción y hasta de orgullo. Él sabía que esa recuperación era, de cierta forma, también fruto de su decisión de ayudar, una decisión que él mismo no comprendía del todo, pero que ahora le brindaba un extraño sentimiento de realización. Esa misma noche, mientras esperaban los últimos exámenes de Joaquín, Eduardo y Camila fueron a tomar un café en la cafetería del hospital. El silencio entre ellos no era incómodo, sino que estaba lleno de un entendimiento silencioso, como si ambos compartieran una experiencia única. Eduardo, tras un sorbo de café, decidió romper el silencio con una propuesta que llevaba tiempo madurando en su interior. «Camila, ¿qué vas a hacer tú y Joaquín ahora, después de que salga de aquí?», preguntó, intentando mantener un tono casual, aunque notando cómo su propia voz traicionaba cierto nerviosismo. Camila lo miró, sorprendida por la pregunta. Nunca había pensado mucho más allá del momento presente, preocupada solo en asegurar la supervivencia de su hermano día tras día. Ahora que Joaquín estaba mejor, sabía que las dificultades continuarían, aunque de una forma diferente. «Yo, aún no lo sé, señor», admitió, desviando la mirada hacia el vaso de café. «Tendré que encontrar un lugar para nosotros, seguir cuidándolo, tal vez, intentar conseguir algún trabajo. No será fácil, pero, al menos él está bien ahora, eso es lo más importante». Eduardo asintió, pensativo. La respuesta de ella era lo que esperaba, pero también la oportunidad para proponer lo que venía planeando. «Escucha, Camila», dijo, pausando para medir sus palabras. «Tengo una propuesta. Sé que puede parecer extraño, pero me gustaría que tú y Joaquín vinieran a vivir conmigo». Camila parpadeó, claramente sorprendida. Por un momento, pareció considerar la posibilidad, pero pronto frunció el ceño, insegura. «¿Vivir con usted, señor?», repitió, en un tono de sorpresa que ocultaba cierto escepticismo. «No entiendo, ¿por qué?». Eduardo respiró hondo, sabiendo que la respuesta a esa pregunta no era sencilla. Él mismo no comprendía completamente el motivo, pero, después de todo el tiempo que habían pasado juntos, de todas las noches de angustia y de los momentos silenciosos junto al hermano, sentía una conexión que no sabía explicar. «Seamos honestos», Camila dijo, tratando de usar el tono firme que lo caracterizaba, pero con cierta suavidad. «Ustedes han pasado por muchas cosas, y yo tengo los medios para darles estabilidad, al menos mientras Joaquín se recupera». Y vaciló antes de continuar: «Tal vez yo necesite compañía tanto como ustedes». La sinceridad de Eduardo lo sorprendió, y notó cómo la mirada desconfiada de Camila se suavizaba un poco. Ella sabía que aceptar aquella oferta significaba renunciar a su independencia, pero la idea de ofrecerle a Joaquín un hogar seguro era tentadora. El tiempo que habían pasado al lado de Eduardo le había mostrado una faceta inesperada del empresario. El hombre frío y calculador parecía tener un lado humano que emergía en momentos como aquel. Aún así, temía confiar totalmente.
No quiero que piense que lo estamos usando, señor, murmuró Camila, desviando la mirada hacia el café enfriándose en la taza. Es que, no sé si puedo simplemente aceptar. Y Joaquín no puede aferrarse a una promesa que podría quitársenos de un momento a otro. Eduardo, comprendiendo su reticencia, decidió ser honesto. Camila, les estoy pidiendo que acepten esta oportunidad, aunque eso signifique alguna incomodidad. Yo no soy precisamente la persona más fácil de tratar, pero hasta ahora, tú y Joaquín han sido los únicos en mostrar la fortaleza que a mí me falta. Y eso me ha hecho darme cuenta de que tengo más que ofrecer que solo dinero. Camila permaneció en silencio, reflexionando. No era la vida que había soñado, pero tal vez era la oportunidad de darle a Joaquín algo parecido a una familia, a una estabilidad. Y, en ese momento, viendo la mirada sincera de Eduardo, sintió que, aun con todas las dudas, podía confiar en él. Está bien, señor Eduardo, respondió, con una leve sonrisa y una mirada decidida. Aceptamos. Vamos a vivir con usted, por Joaquín, y por mí también. Eduardo asintió, ocultando el alivio que sentía. Era como si esa decisión trajera no solo un nuevo comienzo para Camila y Joaquín, sino para él también. La mudanza a la casa de Eduardo fue un hito que transformó la vida de Camila y Joaquín. Su llegada no pasó desapercibida. Para el equipo de empleados, era una novedad ver al patrón, tan reservado y casi siempre solo, traer consigo a dos personas tan distintas a su mundo. Había un aire de misterio en su comportamiento que nadie entendía del todo, pero, con el tiempo, Eduardo dejó claro que deseaba privacidad y que los empleados debían tratar a los nuevos residentes como parte de la casa. Al principio, Camila y Joaquín se sentían fuera de lugar. Acostumbrados a vivir en espacios reducidos y precarios, el tamaño y el lujo de la casa de Eduardo los hacían sentir incómodos, como si no pertenecieran a ese mundo. Joaquín, aún frágil y adaptándose al nuevo tratamiento, admiraba todo con ojos curiosos, pero permanecía cerca de su hermana, buscando en ella la seguridad que siempre le había faltado. Camila, por su parte, intentaba no impresionarse. En su mente, aquella era una situación temporal, y siempre estaría lista para seguir adelante si era necesario. Sin embargo, algo en Eduardo despertaba una confianza que nunca había sentido por nadie. En los primeros días, Eduardo se aseguró de mostrarles cada rincón de la casa. Les mostró la biblioteca, el jardín de invierno, la cocina con todo lo que pudieran necesitar, y también las habitaciones que había preparado para ellos. Cuando indicó la cama de Joaquín, decorada con sábanas nuevas y una manta que él mismo había elegido, Eduardo notó la mirada de admiración y asombro del chico. Aquella era la primera habitación solo para él, y la expresión en el rostro del niño fue suficiente para que Eduardo sintiera que había hecho lo correcto. «Puedes usar todo lo que quieras aquí, Joaquín», dijo Eduardo, intentando sonar casual, aunque notaba su tono un poco más suave de lo habitual. «Este es tu espacio ahora». Joaquín, aún un poco tímido, sonrió y miró a Camila, quien lo animó con un leve gesto. Por primera vez, el chico parecía experimentar una sensación de seguridad. Para Eduardo, ver ese pequeño momento de felicidad le brindaba una satisfacción que no podía explicar. Aunque el ambiente era nuevo y cómodo, la convivencia entre ellos aún estaba cargada de cierta extrañeza. Eduardo, que nunca había tenido que lidiar con niños ni con el cuidado de una casa llena de vida, se encontraba en situaciones que lo incomodaban. Camila, por su parte, mantenía una postura reservada, como si temiera romper algún código de conducta invisible. Eduardo, siempre distante y calculador, ahora intentaba encontrar maneras de conectarse con ellos, aunque eso significara salir de su zona de confort. Una noche, Camila y Joaquín estaban en la cocina preparando un bocadillo, y Eduardo decidió unirse a ellos. Joaquín, que ya se sentía más a gusto, hablaba sobre sus dibujos favoritos, mientras Camila se dedicaba a preparar el sándwich de su hermano. ¿Sabes cocinar, Camila?, preguntó Eduardo, más por iniciar una conversación que por curiosidad real. Sé lo básico, señor. Aprendí sola, como pude. Se encogió de hombros, intentando no mostrar inseguridad. En casa, siempre hice lo posible para que Joaquín tuviera algo que comer. Eduardo guardó silencio por un momento, reflexionando.
cada día percibía más cuánto había tenido que madurar Camila prematuramente, asumiendo responsabilidades que no correspondían a una joven de su edad. Había en ella una fuerza silenciosa, algo que lo hacía sentirse pequeño ante sus propias conquistas. Para él, todo había sido alcanzado enfocándose en el trabajo y en los números, mientras Camila sostenía su vida y la de su hermano a base de sacrificios. «Si necesitas cualquier cosa en la cocina o en la casa, solo dímelo», dijo, tratando de ofrecer una apertura. «Están en un nuevo hogar ahora. Quiero que se sientan cómodos». Camila sintió, pero sabía que adaptarse a ese nuevo hogar no sería sencillo. Sentía una mezcla de gratitud y recelo, algo que nunca había experimentado. Aún así, veía en Eduardo una especie de protección, algo que iba más allá del dinero. En momentos como ese, veía a un hombre que, de alguna manera, también estaba redescubriendo la vida. En una tarde aparentemente normal, Eduardo recibió una visita inesperada en su despacho. Su abogado entró sin ser anunciado, cargando una carpeta y con un semblante preocupado que enseguida llamó la atención de Eduardo. «Señor Montalbán, lamento interrumpir, pero ha surgido una situación delicada», comenzó, con un tono cauteloso. Eduardo frunció el ceño, indicándole al abogado que continuara. «Hemos recibido una notificación formal. Se trata de una demanda judicial interpuesta por la madre de Camila y Joaquín. Está reclamando la custodia de los niños». Por un momento, Eduardo se quedó en silencio, intentando procesar la información. ¿La madre de ellos? ¿Esa mujer que había desaparecido años atrás, dejando a sus hijos a su suerte? ¿Cómo se atrevía ahora, después de todo lo que había hecho, a intentar reclamar la custodia? «Esto es absurdo», exclamó Eduardo, visiblemente irritado. «Los abandonó. Desapareció y los dejó sin ningún apoyo. Y ahora aparece como si tuviera algún derecho». El abogado suspiró, pareciendo compartir la indignación de Eduardo. «Entiendo su indignación, señor. Pero la situación es complicada. Ella ha presentado una demanda formal, alegando que nunca quiso abandonarlos y que, en realidad, estaba pasando por dificultades extremas en ese momento. Ahora, afirma estar en una nueva etapa y capaz de cuidar de sus hijos. Y además», el abogado dudó, eligiendo bien las palabras. «También ha presentado una solicitud de indemnización, alegando que usted los mantiene de forma coercitiva, impidiéndole tener contacto con sus hijos». La audacia de esa mujer era increíble. Eduardo sabía que la madre de los niños no era más que alguien movida por sus propios intereses. Pero ella había elaborado un plan para atacar lo único que él jamás había permitido que nadie tocara, la integridad de aquellos que ahora consideraba su familia. Respiró hondo, esforzándose por mantener el autocontrol que siempre lo había caracterizado. «¿Quieres sacarnos dinero?», dijo en un tono firme. «No es más que otro intento de conseguir algo a cambio». «Y en cuanto a la demanda de indemnización, ¿cuál es su argumento?». «Afirma que, al mantener a los niños en su casa, usted impidió una reunión familiar y causó daños emocionales en ellos. Básicamente, intenta alegar que usted abusó de su poder para separarlos de su madre», respondió el abogado, con evidente desprecio por aquellas acusaciones. Eduardo apretó los puños. Jamás había imaginado que alguien pudiera distorsionar los hechos de esa forma. No era un hombre que se intimidara fácilmente, pero sabía que necesitaba mantener la calma para enfrentar esa situación de la manera correcta. «Quiero que reúna todas las pruebas de que Camila y Joaquín fueron abandonados. Documentos, testimonios, todo. Si esa mujer quiere pelea, se la daremos, pero usando la verdad. No voy a permitir que manipule la situación y perjudique a esos niños otra vez». Eduardo sabía que, tarde o temprano, tendría que contarle a Camila sobre la demanda. Conocía el peso de esa revelación y temía su reacción. Pero sabía que Camila era fuerte, ya había enfrentado muchas dificultades a lo largo de su vida, y con el tiempo, Eduardo se dio cuenta de que su fortaleza era lo que mantenía en pie a Joaquín. La llamó para una conversación en su oficina al final de la tarde. Camila entró con una expresión tranquila, pero pronto percibió la seriedad en el rostro de Eduardo. Se sentó frente a él, en silencio, esperando que comenzara a hablar.
Camila, yo tengo algo serio que contarte. Recibimos una notificación de tu madre, comenzó él, eligiendo las palabras con cuidado. Camila abrió los ojos al oír la mención de su madre, y su expresión cambió de ligera a cautelosa. Eduardo observó la transformación, viendo cómo el brillo en sus ojos se apagaba poco a poco. Ella ha presentado una demanda, reclamando la custodia de ti y de Joaquín, completó él, esperando su reacción. Camila permaneció en silencio, con la mirada fija en el suelo. Era como si la noticia hubiera despertado en ella todos los traumas y dolores del pasado. Por un momento, Eduardo pensó que no diría nada. Pero luego, lo miró con los ojos encendidos por una mezcla de dolor y rabia. Ella nos abandonó, Eduardo. Se fue sin decir nada, nos dejó. No le importamos. ¿Y ahora quiere llevarnos? ¿Por qué? Eduardo sintió el peso de sus palabras. No había forma de suavizar esa verdad, pero necesitaba contarle todo. Alega que está en una nueva etapa, que superó las dificultades que la llevaron a dejarlos atrás, dijo Eduardo, intentando ser cuidadoso. Pero tú y yo sabemos que esto no es más que una maniobra para conseguir dinero. También ha presentado una demanda de indemnización, alegando que yo los separé y que los mantuve a ambos de forma coercitiva. Camila rió amargamente, pero era una risa dura, de puro desprecio. ¿Indemnización? ¿Quiere dinero?, murmuró, pasando las manos por el cabello como si intentara entender la situación. Sabía que era egoísta, pero esto es cruel, Eduardo. No le importamos ni Joaquín ni yo. Solo quiere lo que tú tienes. Lo sé, Camila. Y no vamos a permitir que lo haga, dijo Eduardo, intentando transmitir calma. Ya estamos reuniendo pruebas del abandono y de las condiciones en las que vivían. Va a ser un proceso desgastante, pero estoy contigo, y haremos lo que sea necesario para proteger a Joaquín y garantizar tu seguridad. Ella asintió, aunque Eduardo percibió la expresión de miedo en sus ojos. Esa era una batalla que nunca pensó que tendría que enfrentar, pero sabía que, por Joaquín y por todo lo que habían construido junto a Eduardo, no podía retroceder. Haré lo que sea necesario, Eduardo, dijo ella, con voz firme. No voy a dejar que nos quite lo que finalmente hemos logrado. Con el inicio del proceso, la tranquilidad en la vida de Eduardo, Camila y Joaquín se vio seriamente afectada. El abogado de la madre de los niños adoptó una estrategia agresiva, intentando manipular el pasado para presentar a Eduardo como alguien que usaba el dinero y el poder para coaccionar a los niños a quedarse con él. En cada audiencia, ella aparecía bien vestida, con una expresión de preocupación que rozaba lo falso. Eduardo se sentía asqueado cada vez que ella fingía tener nostalgia por sus hijos, pronunciando palabras ensayadas que Camila reconocía como mentiras. La madre intentaba manipular los sentimientos de Joaquín, diciendo que solo quería volver a ser la madre que él siempre mereció. Pero el niño, que apenas recordaba a su madre, se mantenía cerca de Camila y Eduardo, negándose a interactuar con ella. Camila, por su parte, asistía a cada audiencia con una postura firme, aunque por dentro estuviera destrozada. Junto a Eduardo, intentaba no mostrar nerviosismo, pero él percibía el impacto que el proceso estaba teniendo en ella. No vamos a rendirnos, Camila. Sé que todo esto es muy difícil, pero estamos contigo, le dijo Eduardo después de una de las audiencias, poniéndole una mano en el hombro. Ella asintió, secando las lágrimas que se deslizaban discretamente. Es solo que, nunca imaginé que nuestra propia sangre pudiera hacernos tanto daño, Eduardo. No pensé que ella fuera capaz de hacer esto. Eduardo no sabía cómo consolarla, él mismo se encontraba en un territorio desconocido, lidiando con emociones que nunca había experimentado. Pero sabía que tenía que ser fuerte, tanto por Camila como por Joaquín, y estaba decidido a hacer justicia. Tras semanas de audiencias desgastantes, testimonios, enfrentamientos y tensiones, llegó la última audiencia. Todos sabían que ese era el momento definitivo, en el que el juez determinaría el destino de Camila y Joaquín. Eduardo, Camila y Joaquín estaban en la sala de espera del tribunal. Ella sostenía la mano de su hermano, quien, aunque aún muy joven para entender todos los detalles, sentía el peso de ese momento.
Eduardo permanecía a su lado, emanando una tranquilidad que, esperaba, ayudaría a calmar el corazón de la joven. Durante el proceso, habían enfrentado el testimonio de la madre biológica de los niños, quien intentó convencer al tribunal de que su ausencia fue una decisión temporal y que siempre quiso el bien de sus hijos. Incluso derramó lágrimas mientras describía su supuesta voluntad de reconstruir su familia. Camila se enfurecía internamente al ver la actuación que su madre montaba con la ayuda de sus abogados. Para ella, cada palabra de su madre no era más que un intento desesperado de sacar alguna ventaja de la situación. Y Eduardo, que había presenciado todo con serenidad, sentía en el fondo un alivio por ver lo fortalecida que estaba Camila, aunque fuera doloroso para ella. Cuando finalmente se convocó al tribunal para la última audiencia, Eduardo lanzó una última mirada de aliento a Camila y Joaquín. El juez, un hombre de expresión severa, ordenó silencio e inició la lectura de la sentencia. Cada palabra parecía pesar en el aire, y Camila contenía la respiración con cada frase, temiendo que, por algún motivo, fueran entregados a la madre que tanto los había herido. El juez comenzó a describir todos los argumentos presentados, recordando el historial de abandono, las condiciones precarias en las que Camila y Joaquín fueron encontrados y el papel que Eduardo había desempeñado en sus vidas. Mencionó que Eduardo no solo acogió a los niños, sino que les ofreció estabilidad emocional y una nueva oportunidad de reconstruir sus vidas. En cuanto a la madre biológica, el juez citó las inconsistencias en su testimonio y la falta de pruebas de que había intentado acercarse antes de enterarse de la fortuna de Eduardo. Entonces, tras una pausa que pareció durar una eternidad, el juez declaró su decisión. El tribunal determina que la custodia permanente de Camila y Joaquín será concedida al señor Eduardo Montalbán, en reconocimiento a su rol en la vida y el bienestar de los niños y a su disposición de actuar como una figura paterna de referencia. La madre biológica será despojada de los derechos de custodia debido al abandono comprobado y al daño emocional causado a los niños. Camila apenas podía creer lo que acababa de escuchar. La sentencia parecía una liberación definitiva, una promesa de que la pesadilla del pasado había terminado. Miró a Eduardo, quien le sonrió con una expresión tranquila, pero llena de un orgullo silencioso. Joaquín, al percibir la felicidad de su hermana, sonrió y la abrazó. Al escuchar el veredicto, su madre se levantó abruptamente, protestando e intentando argumentar, pero fue rápidamente retirada del tribunal por los oficiales. El espectáculo había terminado finalmente, y Eduardo, Camila y Joaquín estaban libres para vivir la vida que habían construido juntos. Al terminar el proceso, Eduardo llevó a Camila y Joaquín a casa, donde los tres finalmente podían respirar aliviados. La sensación de victoria era intensa, pero para Camila, más que eso, era un sentimiento de liberación, de pertenencia. Ahora tenía un hogar de verdad, algo que nunca creyó que tendría. Eduardo, siempre calmado y discreto en sus demostraciones, había preparado una sorpresa para los hermanos. Tan pronto llegaron, los condujo hasta una habitación que había redecorado especialmente para ellos. El espacio estaba lleno de fotos que Eduardo había tomado de Joaquín y Camila a lo largo de los meses, momentos capturados durante paseos, juegos y pequeños instantes cotidianos que él valoraba en silencio. En el centro de la habitación, en un marco simple, estaba una foto de los tres juntos, tomada en uno de los pocos días libres que Eduardo había reservado para llevarlos al parque. Camila se detuvo, emocionada al ver la imagen. Por primera vez, estaban allí como una verdadera familia, y el significado de ese gesto fue profundo para ella. Eduardo sabía que, para Camila, más que un espacio físico, ese cuarto era el símbolo de un hogar, el hogar que ella tanto había anhelado. Eduardo, yo no sé cómo agradecerte por todo lo que has hecho por nosotros, dijo ella, con los ojos llenos de lágrimas. Nunca pensé que alguien nos daría una oportunidad como esta. Eduardo, conmovido, le puso una mano en el hombro y respondió con una sonrisa tranquila. Camila, ustedes me han dado más de lo que yo podía imaginar. Nunca pensé que necesitara una familia, pero ustedes me han hecho ver que nada en la vida tiene sentido si no tienes a alguien con quien compartirla. Mientras Joaquín exploraba el cuarto, Eduardo y Camila quedaron en silencio, ambos intentando asimilar el peso de ese momento. El tiempo pasó, y Eduardo se dio cuenta de que su vida había cambiado de forma irreversible. Ahora tenía una verdadera familia, un hogar lleno de risas y de afecto, algo que jamás había experimentado.
Camila se había convertido en una joven responsable y estudiosa, mientras Joaquín florecía en un ambiente seguro y acogedor, algo que antes jamás había conocido. Una tarde, mientras observaban juntos la puesta de sol en el jardín, Camila rompió el silencio. Eduardo, solía pensar que la vida nunca cambiaría. Que todo lo que Joaquín y yo tendríamos sería sufrimiento. Pero tú nos diste esperanza. Y, aunque nunca lo diga lo suficiente, quiero que sepas lo importante que eres para nosotros. Eduardo sonrió, sintiéndose más completo de lo que jamás hubiera imaginado. La vida que había construido con Camila y Joaquín era el verdadero éxito, mucho más allá de todas las conquistas financieras que poseía. Y en ese momento, mientras el sol se ponía en el horizonte y compartían ese instante, Eduardo supo que finalmente había encontrado lo que siempre le había faltado, una familia que lo completaba y lo hacía sentir vivo. Así, Eduardo, Camila y Joaquín siguieron juntos, listos para enfrentar cualquier desafío que el futuro les trajera, sabiendo que, sin importar lo que ocurriera, siempre se tendrían los unos a los otros. Y así fue como la vida de este empresario cambió por completo al abrir las puertas a una nueva familia. ¿Quién hubiera dicho que un simple robo acabaría revelando una conexión tan profunda e inesperada? Comenta qué te pareció este giro y la jornada de Eduardo, Camila y Joaquín. Y si te gustó la historia, suscríbete al canal para disfrutar de más relatos emocionantes como este.